Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer como siempre a DADE y a eConsulting el que siempre me dejen participar en este tipo de jornadas formativas. En este caso, mi participación va a ser a nivel meramente introductorio, si bien ya voy a apuntar algunas de las cuestiones, yo creo, más trascendentes que se han ido generando con razón del registro retributivo. El registro retributivo no deja de ser más que una parte fundamental de un principio que es el principio de transparencia retributiva. Este principio de transparencia retributiva, pese a que quizás lo podemos estar achacando o imputando a este nuevo gobierno, a estas nuevas políticas de igualdad, realmente el registro retributivo no deja de ser más que un desarrollo del principio de igualdad de remuneración por razón de sexo del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, que ya estaba en el texto inicial estatutario, es decir, el Estatuto de los Trabajadores ya contemplaba esta igualdad de remuneración por razón de sexo, y bien lo que se ha hecho con esta normativa, que se ha citado en la introducción a esta presentación, lo que ha hecho ha sido desarrollar este principio de igualdad de remuneración por razón de sexo. Es decir, teníamos, digamos, el principio consolidado desde el año 1980, la versión original del Estatuto de los Trabajadores, si bien no se contaba con instrumentos que implementaran, que llevaran al terreno de lo práctico cómo se podía articular esta igualdad de remuneración por razón de sexo. Y es en esta concreción, es con esta vocación de concreción con la que se dicta la normativa que ha sido citada. Evidentemente, un fundamento en el artículo 14 de la Constitución española, del principio de igualdad y de no discriminación, específicamente centrada en la no discriminación por razón de sexo. Posteriormente, todos recordarán la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007, que es la primera norma que con vocación de transversalidad regula la igualdad en todos los ámbitos y singularmente en el ámbito laboral, y ya llegamos a raíz de, con este íter, a el Real Decreto 6 del 2019, en el cual se establecen ya unas medidas mucho más concretas para garantizar la igualdad de trato y de las oportunidades entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres. Fruto de este decreto 6/2019 se dicta el decreto 902/2020, que es al que nos vamos a referir hoy, que es el decreto que regula la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, y en concreto el registro, el conocido como registro salarial. El registro salarial básicamente atiende al principio de de evitar el trato discriminatorio. No se impone, este cuerpo normativo no impone una igualdad de trato, en tanto en cuanto el principio de igualdad únicamente rige para los poderes públicos o para los negociadores colectivos, pero no para el empresario individual en su relación con el trabajador. Lo que se impone es un trato no discriminatorio, es decir, se va a poder pagar diferente, pero ese pago diferente no tiene que resultar discriminatorio. Sí que me gustaría apuntar que este registro retributivo viene para quedarse. Viene para quedarse no solo por la propia evolución de la regulación en materia de igualdad, sino porque también el 4 de marzo del 2021 ya se presentó por parte de la Comisión Europea una propuesta de directiva sobre la igualdad retributiva, con lo cual esta directiva va a tener que ser traspuesta. Ya tenemos un camino avanzado con este decreto, pero vamos a tener que seguir profundizando. Por tanto, el registro retributivo, ¿qué finalidad tiene? Pues evitar no el trato desigual, sino el trato discriminatorio. El empresario puede pagar diferente a cada trabajador, de hecho eso constituiría una condición más beneficiosa del trabajador a nivel individual, pero la desigualdad en esta retribución en ningún caso puede resultar discriminatoria. Máxime, por razón de sexo, es una discriminación reforzada por el propio artículo 14 de la Constitución española. Aquí sí que me gustaría hacerles un apunte que yo considero fundamental. Todos, cuando nos referimos al registro retributivo, parece que nos estamos refiriendo a que
en caso de que venga la inspección, en caso de que venga la representación de los trabajadores, no tengamos un trato desigual retributivo entre hombres y mujeres, entre los hombres y mujeres que tenemos en la plantilla. Sin embargo, hay que ver que la virtualidad, la efectividad de este principio rige no únicamente de forma simultánea, es decir, entre los hombres y las mujeres que tenemos en ese momento en la empresa, sino también incluso de forma sucesiva. Es decir, este principio de no discriminación va a regir incluso respecto a plantilla que tenemos en un año respecto al año siguiente entre hombres y mujeres, con lo cual eso también tenemos que tener en cuenta. Para contextualizar la intervención de Germán, que va a ser un poco la que especifique cómo vamos a implementar desde un punto de vista práctico este registro retributivo, sí que me gustaría referirme a 4 aspectos muy brevemente. En primer lugar, ¿a qué empresas afecta? En segundo lugar, ¿qué plazos tenemos? En tercer lugar, la forma y el procedimiento a líneas generales para hacer el registro. Y en cuarto lugar, a los derechos de participación y representación, cómo intervienen los trabajadores en este registro. Respecto al ámbito aplicativo, lo que hay que señalar es que el registro retributivo vincula a cualquier tipo de empresas, es decir, todas las empresas resultan obligadas. Es indiferente el número de empleados que tengan. Incluso con un solo empleado, aunque pueda parecer un absurdo, el registro retributivo resulta obligatorio. En el registro retributivo se deben incluir a todos los trabajadores que estén sujetos al régimen del Estatuto de los Trabajadores, incluso a aquellas relaciones laborales especiales que tienen el Estatuto como norma supletoria. De tal manera que en el registro retributivo vamos a tener que poner a todos los trabajadores fijos, a todos los trabajadores temporales, a los trabajadores que tengan una relación laboral especial, incluso el personal directivo, que es una de las cuestiones que más suspicacias suscita. Respecto a los plazos, ¿qué plazos tenemos para implementar el registro retributivo? Como se ha señalado en la presentación de este desayuno, ya vamos tarde. El inicio del registro retributivo se comienza con el inicio de la entrada en vigor del decreto 16, es decir, 8 de marzo del 2019, pero podemos decir que su efectividad práctica se inicia el 14 de abril del 2020, a raíz de la entrada en vigor del decreto 902. El registro retributivo tiene que ser un único registro para toda la plantilla y corresponde al empresario, bien directamente o bien a través de auxiliares del cumplimiento, es decir, bien a través de empresas especializadas, el realizar este registro retributivo. Pese a que se tiene que consultar previamente con 10 días de antelación a la realización de este registro con la representación legal de los trabajadores, esta consulta es preceptiva pero no vinculante. Quiere decir que el empresario deberá consultar con los trabajadores, en el caso de que tenga representación legal, la forma y el procedimiento para la elaboración del registro, pero este registro, que tiene que ser por escrito, lo deberá implementar con independencia de lo que le haya dicho la representación legal de los trabajadores el empresario. Es una consulta, por tanto, como les he referido anteriormente, preceptiva y no vinculante. En esta obligación de formalizar el registro retributivo, el empresario lo debe realizar a año natural, es decir, podemos tomar el periodo de referencia 1 de enero, 31 de diciembre y a año vencido, con la única excepción de que deberemos actualizar este registro retributivo en el caso de que haya habido una modificación fundamental, una alteración sustancial en los elementos del registro, ya bien sea porque hemos variado el número de trabajadores o bien porque hemos cambiado las políticas retributivas. De esta manera, la regla general de actualizar el registro, de elaborar el registro anualmente a año vencido, se excepciona en el caso de que tuviéramos algún tipo de modificación que quisiera alterar los elementos claves de este registro, política retributiva o plantilla. A partir de aquí, con este registro, que como les he señalado afecta a todos los trabajadores, afecta también al personal directivo, ello con independencia del régimen en el que estemos de seguridad social, una única excepción que les tengo que referir es el caso de las cooperativas, en el caso de que hayan escogido el régimen de trabajadores autónomos. Las cooperativas, si escogen el régimen de trabajadores autónomos, no les resultará aplicable
este registro, el resto de empresas sí, incluso las empresas públicas, desde el punto de vista de las relaciones laborales de los funcionarios, de los trabajadores en este caso, públicos. Una vez tengamos este registro, tenemos que dar acceso al mismo a los trabajadores. Hay un derecho de información y representación de los trabajadores, conforme al cual los trabajadores tienen derecho a acceder a este registro. Y aquí debemos distinguir entre dos escenarios. Un primer escenario, en el caso de que la empresa no tenga representación legal de los trabajadores, caso muy frecuente, sobre todo en pymes y micropymes, en el caso de que la empresa no tenga representación legal de los trabajadores, la empresa cumplirá este deber de informar a los trabajadores simplemente proporcionándoles o permitiéndoles que accedan a las diferencias entre las retribuciones promediadas entre hombres y mujeres en trabajos de igual valor, desagregadas evidentemente por la naturaleza de las retribuciones. Por tanto, si no tiene representación legal, daremos la información directamente a los trabajadores. No consiste en proporcionar copia de esta información, aunque es interpretable, parece ser que el propio Estatuto de los Trabajadores, si interpretamos el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 64.3, con la Ley Orgánica de Igualdad, el artículo 46.2, parece que no existe una obligación de entregar una copia del registro, sino simplemente permitir el acceso. Por tanto, si no tiene representación de los trabajadores podrán acceder a este registro. Y el segundo escenario que les he apuntado acaece cuando la empresa tiene representación legal de los trabajadores. En estos casos, cuando la empresa tiene representación legal de los trabajadores, cuando el derecho de información y de representación se tiene que articular a través de ellos. Es decir, será la representación legal de los trabajadores y no los trabajadores individuales, sino a través de sus delegados de personal los que podrán acceder al registro y también no solo al registro, sino a la justificación en el caso de que exista una diferencia salarial, una desviación superior al 25% entre hombres y mujeres, también a esa justificación que tienen que hacer aquellas empresas que tengan al menos 50 trabajadores. Por tanto, respecto a la información y representación, y con esto ya terminaría esta breve introducción, debemos diferenciar estos dos escenarios, permitir acceso al trabajador individualmente si no tenemos representación legal y si tenemos representación legal, permitir el acceso directamente a la representación legal de los trabajadores. Con la nota que les he señalado, que es una cuestión interpretativa, pero que yo creo que es perfectamente defendible, según la cual no se debe dar copia directa del registro, sino simplemente permitir el acceso. Yo con esto terminaría esta breve introducción a las cuestiones que ahora se van a desarrollar por parte de Germán, que son las cuestiones, yo creo, más prácticas respecto a la herramienta del registro. Muchísimas gracias.